En esta lección encontraremos la media y la desviación estándar de una distribución binomial. Alrededor del 3% de la población tiene una mutación genética particular. 800 personas son seleccionadas al azar. Primero se nos pide que encontremos la media del número de personas con la mutación genética en esos grupos de 800. La media, pero también es el valor esperado. Es igual a n veces p, donde n es el número de intentos y p es una probabilidad de éxito. Donde en nuestro caso n es igual a 800 y p es igual a 3%. Y, por lo tanto, la media es igual a 800 veces 3% como decimal, que es 0.03, que es igual a 24. Esto debería tener sentido porque si 3% de la población tiene la mutación genética, esperaríamos en promedio que el 3% de los 800 tenga la mutación genética, que es 24. Verifiquemos esto de dos maneras usando desmos.com. Una vez en el sitio, haga clic en una calculadora gráfica. Si sabemos que estamos buscando el 3% de 800, simplemente podemos ingresar 3, abrir el teclado Desmos, hacer clic en funciones, hacer clic en varios para encontrar el signo de porcentaje. Y luego escriba 800. Observe una vez que ingresemos el porcentaje que aparece automáticamente, y podemos encontrar rápidamente el porcentaje de cualquier número que el aviso nos da 24. La otra forma es encontrar la media de la distribución binomial. Entonces, si hacemos clic en la celda 2, volvemos a las funciones. Haga clic en el menú de estadísticas, haga clic en significa, vuelva a las funciones. Haz clic en el menú de distribución. Haga clic en distribución binomial. Ahora ingresamos el número de pruebas, que es 800 comas. La probabilidad de la mutación genética, que es 3% como decimal, que es 0.03, que también nos da 24. Mientras estamos aquí, grafiquemos también la distribución binomial. Hagamos clic en la celda 3, haga clic en funciones, haga clic en distribución binomial. Ingrese n, el número de pruebas, que es 800 comas, la probabilidad de éxito o la probabilidad de una mutación genética, que es 0.03 como decimal. Desde aquí cerremos el teclado Desmos, hagamos clic en el botón de ajuste de zoom, que es la lupa debajo del círculo verde. Y ahora tenemos un buen gráfico de la distribución binomial. Volviendo a nuestro trabajo. Ahora se nos pide encontrar la desviación estándar para el número de personas con la mutación genética en esos grupos de 800 redondeados a 3 decimales. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada del producto de NP y 1 menos P. 1 menos P es la probabilidad de falla, que a veces se denomina Q. Entonces, a mano, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 800 veces 0.03. Multiplicado por 1 menos 0.03, que es 0.97. Evaluemos esto en Desmos, y también usemos las funciones para verificar nuestro trabajo. Hagamos clic en la celda 4, abra el teclado Desmos. Observe una raíz cuadrada aquí al lado del botón ABC, haga clic en raíz cuadrada. Y luego tenemos 800 veces. 0,3 veces. 97. Times 0.97. A 3 decimales tenemos aproximadamente 4.825. También busquemos la desviación estándar usando las funciones Desmos. Hagamos clic en la celda 5, haga clic en funciones. Haga clic en estadísticas, haga clic en std para desviación estándar. Volver a funciones, distribución binomial. Y una vez más, ingrese el número de pruebas, que es 800 comas. La probabilidad de la mutación genética como decimal, que es 0.03. Y observe cómo obtenemos el mismo resultado, aproximadamente 4.825 a 3 decimales. Espero que hayas encontrado esto útil.